continuar con un par de ejercicios del material sobre el capítulo de esfera y sus partes, así como los sólidos y superficies de revolución. ¿Ya? El problema 234, según el texto, indica lo siguiente. En la figura ABCD es un romboide. BC mide 10, CR mide 4 y además G es el centroide de la región sombreada, que viene a ser un sector circular. Entonces la longitud en unidades de GP, de este segmento de acá, que es perpendicular del centroide del sector hacia este lado del romboide. ¿Cuánto vale CP? X raya. Nada más. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Ya? Antes de empezar con la solución del problemita, que vamos a usar la fórmula para calcular el volumen del sólido generado, tenemos que saber qué es un sector esférico, ¿no? ¿Qué es un sector esférico? Un sector esférico es el sólido engendrado o que se produce por la rotación de un sector circular alrededor de un diámetro, ¿ya? Alrededor de un diámetro. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que si yo tengo, por ejemplo, este sector circular O, R, O, D, este sector, por ejemplo, si se gira alrededor de este diámetro, que pasa por su radio, OD, se genera este sólido, que es nada menos un sector esférico. Si usted observa el sólido, este sólido en realidad está compuesto por dos partes, mira, un conito, un cono, cuya base es un círculo, y un, digamos, segmento esférico de una base, le llaman a esta parte de acá, a un segmento esférico de una base. ¿Ya? Entonces, la suma del cono y del segmento esférico de una base es lo que es el sólido llamado sector esférico. Pero en realidad este sólido se genera cuando se rota el sector circular alrededor de la recta que pasa por su diámetro. ¿Ya? En este caso podría ser también así, ¿no? Digamos, si yo tengo acá una esfera, perdón, un círculo, y tengo aquí un sector, así por ejemplo, un sector, y si hago girar alrededor de este diámetro que pasa por el centro, entonces esto de acá, este sector, al girar, se produce pues lo que se llama un sector esférico, ¿no? ¿Correcto? Es lo que se va a producir un sector esférico, ¿ya? O sea, un sólido que está comprendido entre solamente el sector, ¿no? El sector circular. Esto es en general, ¿no? Si la recta pasa por el centro y no está pasando por el radio del sector, se genera lo que se llama un sector esférico de esa naturaleza, ¿ya? Pero si la recta L pasa por uno de los radios, es más simple y sale este sólido de acá. La fórmula en ambos casos no varía, es la misma. La fórmula se va a aplicar lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Esto es en general. Y este es un caso muy particular donde pasa por el radio, ¿no? Y justo el segmento, se gira alrededor de esta recta que pasa por su radio. Y no siempre va a pasar por el radio, cuidado, como en este caso. Y se va a formar lo que se llama ese sólido. ¿Ya? Bueno. Entonces, al menos ya tiene una idea de lo que es un sector esférico, que es nada menos que el sólido que se genera al rotar un sector circular, ¿ya? Alrededor de un diámetro, ¿sí? La fórmula para calcular el sector esférico en general es así: 2/3 de pi por r cuadrado por h. ¿Quién es r? El radio de la esfera que lo contiene. ¿Y quién es h? H es la proyección de este arco, digamos, del arco RD sobre el diámetro, que en este caso es h, que viene a ser la distancia entre este pie y el punto D. Ese es h, ¿ya? Si yo tuviese el sector así, digamos, así,
tendría que proyectar este arco de acá, este arco, digamos AB, sobre el diámetro. Esto sería H, esta distancia. Ese es el H, ¿ya? Y el radio sigue siendo pues el radio de la esfera, que lo contiene, ¿ya? Cuidado con ese detalle. Bueno, esa es la fórmula para calcular el área de ese sector esférico, ¿no? ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a empezar con la solución de ese problemita. Tienes que saber bien cómo es un sector esférico, cómo está formado, cuál es la fórmula para calcular su volumen, ¿ya? Entonces, si yo deseo, por ejemplo, hallar la distancia del centro de gravedad de este sector circular hacia este lado, entonces voy a usar el teorema de Pappus, ¿ya? Voy a usar el teorema de Pappus para poder calcular el área, el valor de X, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Pappus? Teorema de Pappus y Goulding, ¿no? ¿Qué dice? Que el volumen del sólido generado es igual a 2pi por x, que viene a ser la distancia del centro de gravedad del área al eje de giro. El eje de giro, en este caso, va a ser esta recta, ¿no? Esta recta va a ser el eje de giro. Esta recta de acá, que pasa por el diámetro AD. Este va a ser el eje de giro y es 360 grados, ¿no? Entonces, el volumen del sólido generado es 2pi por x. ¿Quién es x? La distancia del centro de gravedad del área, que es un sector, por el área del sector, que en este caso lo voy a llamar A. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden calcular? El valor de x raya. ¿Quién es A? El área del sector. ¿Y cuál es el volumen del sólido generado? ¿Cuál es el volumen que genera este sector circular al rotar alrededor de esta recta? Es un sector esférico. O sea, cuando yo roto este sector circular alrededor de esta recta, se va a generar un sector esférico. Entonces, tengo la fórmula del sector. Y tengo la fórmula para calcular el volumen del sólido generado, que es 2πxa. Entonces, de ambas relaciones, al igualar, debe salir el valor de x. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 2/3 de pi por el radio r de la esfera al cuadrado por la altura h. ¿Ya? Entonces ya saben que se cancela ahí, ¿ves? 2pi y me va a salir el valor de x. Vamos a eliminar una vez. X raya vale 2/3 de r al cuadrado por h y a pasa a dividir. Ahí está. ¿Ya? Queda así. Ahí está. Ese es el valor de x raya. ¿Qué vamos a calcular para hallar el x raya? El área del sector 1. El radio lo tenemos que hallar. El h, que viene a ser la proyección del arco RD sobre el eje de giro. Vamos a ver cuál es la proyección. Bajo aquí una perpendicular, 90 grados. Este punto le llamo H. HD es la proyección del arco RD sobre el eje de giro, sobre esta recta. Esto es el valor de H. ¿Ya? Ese es el valor de H. Y el radio, en este caso es R. Este es el radio. ¿Correcto? Ya. Empezamos haciendo los cálculos, ¿no? Y algunos trazos para hallar sus elementos. Primero el radio, vamos a ver. BC mide 10, AD mide 10, como este es el centro, el radio mide 5. El radio mide 5. Ya tengo el radio. ¿Ya? El radio mide 5.
Ahora, vamos a trazar a partir de O una perpendicular a la cuerda BR. Trazo una perpendicular a la cuerda BR. Si este centro, la perpendicular hacia esta cuerda queda dividida, la cuerda queda dividida en partes iguales. Al trazar del centro una perpendicular a esta cuerda. ¿Estamos? Todo vale 10, una parte vale 4, porque CR mide 4, la diferencia vale 6, cada uno mide 3. Muy bien. El radio mide 5, quiere decir que esto de acá vale 4. El radio mide 5, cuidado. Listo. Triángulo notable, cuidado. 4,53, 3,37. Obviamente, esto de acá es 53. Y sale pues un triángulo notable, ¿no? Bueno. ¿Cuánto vale esto de acá? Desde O hasta H. Esta parte de acá, ¿cuánto vale? De O hasta H, 3. Eso vale 3, cuidado. Pero de O hasta D, ¿quién es? El radio. ¿Cuánto vale el radio? 5. ¿Cuánto es la diferencia? 2. Ya tengo H. 2. Ahora me falta el área. El área del sector. El área del sector es igual, es un sector circular de ángulo central 53 grados y radio 5. Según la fórmula es el ángulo alfa, que en este caso es 53 grados, por pi, por el radio, que mide 5 elevado al cuadrado entre 360 grados. ¿Ya? Ese es el valor del área. Alfa pi r al cuadrado entre 360 grados. Alfa en grados, cuidado. El ángulo central es 53, el radio mide 5, y según la fórmula es por pi entre 360. Ese es el valor de A. Ya tengo A entonces. Ya tengo R, ya tengo H y calculo X. ¿Estamos? A ver, vamos a ver. Con los cálculos, ¿ya? X es igual 2 tercios. R, ¿cuánto vale? 5 al cuadrado. H, ¿cuánto vale? 2. Y la inversa de A. La inversa de A sería 360 grados sobre 53. Pi por 5 al cuadrado. Ya. Eso hay que operarlo, obviamente, ¿no? Este es el X raya. Bueno, eso se elimina acá, 5 al cuadrado, se elimina con 5 al cuadrado. Operando todo eso debe salir acá. Tercia 1, tercia 120. ¿No? ¿Está bien? Luego sale aquí 2 por 2, 4. Operando eso debe salir aproximadamente, si no hay un error, 240 entre 53 pi. A ver. Entre 53 pi. 240 entre 53 pi. ¿Ya? Ese es el valor de X. Pero vamos a chequear bien los cálculos, ¿ya? A ver, vamos a chequear bien los cálculos. A ver. El área es el ángulo de 60 grados, alfa, por pi. El radio mide 5, elevado al cuadrado, entre 360 grados el área. El X vale 2 tercios. R mide 5 al cuadrado, por H. ¿Correcto? Y aquí falta algo, creo que, a ver. Este 2 y este 2 pi. Se cancela. Esto no hay. Eso no hay, cuidado. Porque 2 pi se cancela. 2 pi se cancela. Y queda así. Nada más. O sea, no hay este 2.
Ahora sí. 120 por 2, 240 entre 53 pi. Unidades de longitud, por supuesto. ¿Ya? Ahora sí. Ese es el valor de la distancia del centro de gravedad de este sector circular hacia el eje que pasa por AD. ¿Ya? Vamos con el problema número 237. El 237, según el texto, dice: desde un punto P exterior a una circunferencia se trazan las tangentes PQ y la secante PAB. La tangente PQ y la secante PAB, que contiene al centro de la circunferencia. Ahí está, O, por ejemplo. Si el radio mide 2 unidades, el radio mide 2. Y la región limitada por PB, PQ y el arco BQ gira alrededor de PB. El segmento tangente PQ, el arco BQ y el segmento PQ, que es el segmento de tangente, gira alrededor de BP. O sea, toda esta parte sombreada, en otras palabras, que está limitado por un arco y un segmento. Gira alrededor de BP. En otras palabras, por la recta L gira a 360 grados. Pregunta: ¿cuál es el volumen en unidades cúbicas del sólido generado? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos que conocer lo que es antes de empezar a resolver, lo que es un segmento esférico de una base. ¿Qué es un segmento esférico de una base? Se llama segmento esférico, en general, a la porción de esfera comprendida entre una zona esférica y sus bases. ¿Ya? ¿Y qué cosa es una zona esférica? Obviamente, empecemos por ahí. Yo tengo una esfera, por ejemplo, y si yo trazo un plano, digamos aquí, secante la esfera, y la porción que limita aquí, que es la parte comprendida por la superficie, esta parte sombreada, que es como un casquito, ¿no? Eso se llama zona esférica de una base. ¿Ya? La zona esférica es nada menos que la porción de superficie esférica. Al trazar un plano secante a la esfera, se produce una porción de superficie. Esa porción de superficie se llama zona esférica de una base. Y al sólido, que comprende esa zona esférica con la base, que es un círculo, se llama segmento esférico de una base. ¿Y esa parte de acá qué sería? Esa es la porción, bueno, la parte de superficie esférica limitada por estos planos, que son círculos, son planos paralelos, se llama pues una zona esférica de dos bases, porque tiene dos bases, ¿no? Un círculo pequeño y un círculo grande. Esta es una zona esférica de dos bases. Y al sólido comprendido por la zona esférica de dos bases y las bases, se llama segmento esférico de dos bases. Cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un segmento esférico de una base, que viene a ser un sólido. ¿Ya? Que está comprendido por su zona esférica, por esta parte de acá, por la superficie de la esfera y esta base. En realidad, si usted ve la parte de la derecha y la parte de la izquierda, hay dos segmentos esféricos, ¿no? De una base. Una pequeña y una grande. ¿Ya? Dicho en otras palabras, para que tenga una idea mejor, si usted a una naranja que tiene la forma de una esfera le hace un corte, el trozo que sale se llama segmento esférico de una base. Y la cascarita, sin incluir la base, la cascarita de la naranja se llama pues lo que se llama casquete esférico o zona esférica de una base. ¿Ya? Entonces, no confunda. Casquete esférico o zona esférica de una base es lo mismo. Y es área, que viene a ser el casquito este. ¿Ya? Pero al sólido, que comprende el casquete con su base, se llama sector esférico. En este caso, el sector esférico de una base. Y esto sería de dos bases. Es un sólido. Cuidado. ¿Ya? Esa teoría hay que tener presente siempre
para que usted pueda comprender lo que viene. Si no, obviamente que se complica, ¿no? Se complica. ¿Ya? Entonces, ya que tiene una idea al menos de lo que es sector esférico de una base, para calcular el volumen del segmento esférico, de una base, es esta fórmula de acá. 1/6 de pi por h al cubo más 1/2 de pi de h por a al cuadrado. ¿Quién es h? La distancia o la altura del segmento esférico entre la base y este punto de acá. Este es h. Cuidado que es un segmento perpendicular a la base. La base es un círculo de radio A. Ya, ese es h. Más 1/2 de pi por h, que ya sabes quién es, por a al cuadrado. ¿Quién es a? El radio de su base, pues. Que es a. ¿Ya? Si quiero calcular el volumen de este segmento esférico. Y si yo quisiera calcular esta partecita, el otro volumen, la fórmula es la misma. Sino que su h ya no va a ser esta distancia. Va a ser esta distancia, sería su h. El radio A sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces yo me estoy refiriendo ahorita al mayor segmento esférico, no al menor. ¿Ya? Para ambos casos, vuelvo a repetir, la fórmula es la misma, no cambia. ¿Ya? Solamente el h varía. Para el segmento esférico más grande, este es el h. Y para el segmento esférico más pequeño, este es el h. ¿Ya? Entonces, vamos al problemita, ya teniendo la idea de lo que es segmento esférico, ¿no? PQ es tangente, muy bien, correcto. Entonces lo que voy a hacer es dividir esta parte, ¿no? Porque yo no sé cómo va a salir esto en realidad, qué sólido va a salir. Al momento de rotar esta parte mixta alrededor de este eje, va a salir un sólido. Entonces yo lo puedo dividir al sólido en partes, digamos. Puedo hacer rotar esta parte de acá y la otra parte. Al rotar esta parte de acá, va a salir un segmento esférico de una base. Y la otra parte, al rotar un triángulo rectángulo, va a salir un cono. Ajá. En otras palabras, el volumen del sólido generado por la parte sombreada es el volumen del sólido generado al rotar esta parte y esta otra parte. Este es un triángulo rectángulo, por supuesto, ¿no? Cuidado. Y esto de acá, este arco, al girar sobre esta recta, con esta parte sombreada, genera lo que se llama el segmento esférico de una base. ¿Ya? Entonces voy a dividir. Vamos a dividir. Bajo acá una perpendicular. Acá H. Entonces ya tengo el volumen del sólido generado por esta parte, que me va a dar nada menos que un segmento esférico de una base. ¿Ya? Y el volumen del sólido generado por este triángulo rectángulo me va a dar un cono. Entonces, ¿cómo sería el volumen total? El volumen del sólido generado sería el volumen 1, que es el segmento esférico, más el volumen 2, que es la del cono. ¿Ya? El volumen 1 es el segmento esférico. Y el volumen 2, volumen del cono. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para hallar el volumen del segmento esférico, ¿qué necesito? H y el valor de A, que es el radio de esta base. O sea, este valor de acá. A. Necesito cuánto vale este valor. Esto necesito. Y necesito este valor de acá. BH. Este valor lo necesito. ¿Ya? Esto de acá sería el valor de H. Que hay que hallarlo. Y esto sería A. A y A. Esto también hay que hallarlo. ¿Estamos? Y se reemplaza la fórmula. Y el volumen del cono es 1/3 de pi r al cuadrado por h. Es fácil, ¿no? El volumen de un cono es 1/3 de pi r al cuadrado por h. Su radio es A y su altura sería el de acá. Esto sería su altura.
¿Listo? Ya. Eso hay que hallar entonces esos valores antes de sumar. Empezamos con los cálculos. El resto es geometría plana, ¿no? Vamos a ver. Trazo el radio. 90 grados. Ahí está. El radio mide 2, 30, 90, 60. Obviamente que este es 30. A 92, a 31. Y a 60, 1 por la regla de 3. Ya tengo A. ¿Ah? Ya tengo este valor de acá. Ya tengo eso. Son iguales, ¿no? Ahora me falta H. ¿Esto de acá quién es? El radio que mide 2. Más 1, 2 más 1, 3. Ya tengo BH, que es H minúscula. Ahora la otra parte. A 32, a 90, el doble, 4. Todo esto es 4. Una parte es 1, la diferencia es 3. ¿Está ahí? 4, 2, 2 raíz de 3. 2, 1 raíz de 3. ¿Está ahí? Entonces, 4. Todo. Esta parte es 3. Ya tengo todos los valores. Entonces, calculo el volumen del segmento esférico, B sub 1, según la formulita. ¿Cuánto vale B sub 1? Ahí está la formulita. 1/6 de pi por h al cubo más pi medios por h, que es 3, cuidado, por a. ¿A cuánto vale? Raíz de 3 al cuadrado, cuidado. Ya tengo el valor de B1. ¿Cuánto sale esto de frente? A ver. 9 tercia 3 tercia K2. Raíz de 3 al cuadrado es 3 por 3, 9 pi medios. ¿Eh? 9 y 3 son 12, entonces son 6 pi. Ya tengo B sub 1. ¿Cuánto vale B sub 2? B sub 2 es producido por el cono, por este triángulo rectángulo, cuidado, cuando gira alrededor de esta recta. Es 1/3 de pi por radio. El radio de la base del cono sería raíz de 3 al cuadrado por altura. La altura sería 3. Opera eso. Raíz de 3 al cuadrado. 3, con 3 se elimina, queda 3 pi. Listo. ¿Ya? Ya tenemos prácticamente el volumen total, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el volumen entonces del sólido generado? B1 más B2. O sea, 6 pi más 3 pi. Volumen del sólido generado vale 9 pi unidades cúbicas. Vamos a chequear los cálculos, por si acaso. Vamos a chequear los cálculos, cuidado. A ver. Ya. Vamos a ver acá. 1/6 de pi por h. El h vale 3. Acá es al cubo, cuidado. 3 por 3, 9 por 3, 27. Tercia 9. Tercia 2. 18 entre 2, 9. Era 9 pi acá. 9 más 3, 12. 12 pi unidades cúbicas. Ahí quedamos, chicos.